Buenas noches, este es el comentario positivo. Estamos en la sección de los héroes de la fe, y hoy vamos a hablar estamos en el tema de los padres apostólicos, y hoy vamos a hablar del pastor de Hermas. Hermas fue un cristiano que vivió en Roma. Algunos piensan que es el que menciona Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 16, versículo 14, y hay algunos otros que piensan que fue el hermano de Pío, un obispo de Roma. Algunos padres de la iglesia lo consideraron inspirado ese libro, el pastor de Hermas. Entre ellos fue Ireneo, Clemente de Alejandría, que ya hablamos de él, Orígenes, y otros tantos lo consideraban apócrifo. Apócrifo no es que sea algo malo, sino no inspirado, y pues obviamente los que lo consideraban inspirado es que lo consideraban como parte del canon, y los que lo consideraban apócrifo no lo consideraban parte del canon, aunque no lo rechazaban como un documento cristiano. Entre ellos están Eusebio, Atanasio y Jerónimo. El fragmento muratoriano no acepta su canonicidad. Canonicidad precisamente quiere decir que entre dentro de los libros inspirados, los libros que están de lo que ahora conformamos nuestra Biblia, por ser un escrito de época tardía. 2 siglos, este escrito fue muy, muy popular y sí se leía en las iglesias, se leía como un documento importante del cristianismo. Jerónimo escribió a Hermas, quien el apóstol Pablo menciona al escribir a los romanos. O sea, Jerónimo sí aceptaba que sería el que el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos 16:14. Y él también decía: se le considera autor del libro llamado El Pastor, el cual se lee públicamente en algunas iglesias de Grecia. De hecho, es un libro útil. O sea, Jerónimo sí lo consideraba como libro útil. Por eso les digo que apócrifo no quiere decir malo, sino solamente no inspirado, que no entra en el canon. Ajá. ¿Y a qué se refiere inspirado? A que el Señor Espíritu Santo fue el que inspiró algunos libros, y así como hoy tenemos un montón de libros muy buenos cristianos, pero no están en el canon porque no son libros inspirados, son libros que hicieron hermanos cristianos que nos ayudan mucho, entre ellos de los que yo les he hablado, el libro de la historia de la iglesia, el libro de bueno, hay diferentes libros ahorita. Pues el del libro de los mártires, que es el que utilizamos mucho también para hablar de los héroes de la fe, y hay otros tantos. Está el libro de una iglesia con propósito, una vida con propósito, etcétera. Muchos libros, ¿Cuál camino?, que también es un libro muy muy interesante, cristiano también. Entonces son libros muy buenos, pero finalmente no inspirados, no los vemos en la Biblia. Entonces a eso se refiere esto de inspirado o no inspirado, apócrifo o del canon. Entonces vemos que Jerónimo lo aceptaba como un libro útil, aunque no lo aceptaba como inspirado, como que pudiera estar dentro del canon, y muchos de los escritores antiguos lo citan, hablan de este libro porque tiene muchos puntos muy importantes de la vida cristiana, pero entre los latinos era casi desconocido. Ajá. Entonces, el libro está dividido en 5 visiones, en 5 puntos principales: 12 mandamientos y 10 comparaciones. Eso es lo que a grandes rasgos, de alguna manera, con lo que los puntos más importantes de lo que habla este libro. En todo tiempo emplea lenguajes de símbolos y figurativo. Entonces, este libro lo que hace es poner las bases de las obras que posteriormente se conocerían como supererogatorias, que después hablaremos de las obras supererogatorias también en este espacio. Reprende a los cristianos nominales. Los nominales son los hipócritas, son los mundanos, los rencorosos, los que tienen un pie en el evangelio y un pie en el mundo, y tiene sus bases. Finalmente, si vemos en el libro de la Odisea, dice: ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea que no hay un cristiano a medias, o eres o no eres. Entonces un cristiano nominal, hipócrita, mundano, rencoroso, etcétera, no es cristiano. Entonces él está reprendiendo aquí a los cristianos nominales. También
ataca a los ministros que han apostatado, o sea, ministros que todavía están en el púlpito, pero están diciendo cosas que no son lo que el Señor Jesús enseñó, no son lo que los principios bíblicos, y que usan la posición que tienen para propio beneficio. En esto precisamente hablamos de que existen dos palabras, una que se llama eisegesis, que es forzar la escritura para que la gente crea lo que yo quiero que crean, y exégesis. Un exégeta es alguien que explica puntualmente lo que dice la palabra de una manera entendible, lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar. Solamente dice lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar, pero de una manera coloquial, fácil de entender. ¿Amén? Entonces, hablamos de que un ministro que habla que utiliza la posición que tiene para beneficio propio, es un hombre que hace eisegesis, a lo que son personas que ambicionan los primeros puestos siempre. También Hermas enseña que solo existe una oportunidad de arrepentimiento después de bautizarse. Aquí, en este punto, es un poco ambiguo y quizás un poco de discusión este punto, porque sí tiene bases, ya que en la Biblia dice que aquel que ya no hay más expectación sino de juicio para aquel que rechaza y que vuelve a pecar. Dice, ya no hay más que expectación más que de juicio. O sea, sí tiene bases bíblicas lo que está diciendo, pero tendríamos que leerlo en el contexto, y en esta parte yo no voy a discutir si es correcto o no el punto de vista teológico de Hermas. Algo que yo sí quiero subrayar es que en mi posición yo he aprendido que lo que dice puntualmente la Biblia no se puede, no nos podemos atrever a cambiar, pero la posición teológica que podemos tener sí puede cambiar, ya que yo respeto mucho la iglesia bautista, la iglesia metodista, los hermanos, los neopentecosteses, los pentecosteses, entonces tienen posiciones teológicas, quizá puntos de vista distintos a los míos, pero concordamos en algo, lo que dice la Biblia, eso no cambia. Entonces, yo aprendo a respetar la posición teológica que una persona tenga, y yo espero siempre que también respeten la mía. Y en una posición teológica no podemos ser también, como Santiago dice, como olas del mar, que vayamos de aquí para allá, y que a lo mejor viene alguien y me dice, no, es que esto es así, y me voy con lo que él dice. Y de repente viene otro y me dice, no, es que no era así, ese es de esta manera, y me voy con el que él dice. No, si yo ya tengo una posición teológica, yo voy a cuidar mi posición teológica, aunque siempre voy a respetar principalmente lo que la Biblia dice. Entonces, en este punto, sí es a lo mejor discutible lo que está hablando aquí Hermas en cuanto al arrepentimiento después del bautizo, pero bueno, hay posiciones teológicas, y ahí yo no me meto. Yo solamente este espacio principalmente es para hablar de historia cristiana, no para hablar de posiciones teológicas. Entonces, esto es lo que hablaba, y bueno, vamos a ver qué es los puntos importantes del pastor de Hermas. Dice, si sobre lo que manda el mandamiento de Dios hicieres todavía algún bien, te adquirirás mayor gloria y serás ante Dios más glorioso de lo que sin eso habías de ser. Esto está en el capítulo 3, versículo 3 del pastor de Hermas. También dice, así será también la iglesia de Dios después de ser purificada y expulsados que sean de ella los malvados, y los hipócritas, y los blasfemos, y los vacilantes, y los malos en todo linaje de maldad. Después que todos estos sean arrojados fuera, la iglesia de Dios será un solo cuerpo, un solo pensamiento, un solo sentir, una sola fe, un solo amor. Y entonces el Hijo de Dios, recibido que haya limpio a su pueblo, se alegrará y regocijará entre ellos. Esto está en el capítulo 3, 9, 18. Después también vemos otro punto importante en el 2:5-3. Dice, si después de aquel llamamiento grande y santo, alguno tentado por el diablo pecare, solo tiene un arrepentimiento. Como les decía, es un punto que quizás pudiera ser discutible, pero sí se sostiene bíblicamente con lo que dice en esa parte de no hay más que expectación de juicio para que el que ya conoce del camino y vuelve a pecar. Bueno, esto es principalmente ya a grandes rasgos de lo que habla el pastor de Hermas. También tenemos otro padre apostólico que es Bernabé.
y hay un documento que se llama la Carta de Bernabé. Probablemente Bernabé fue un judío alejandrino. Estaba muy familiarizado con los métodos alegóricos de Filón, del cual también hablaremos posteriormente. Su escrito, algunos como Orígenes lo consideraron canónico. O sea, sí hubo algunos hermanos, algunos padres apostólicos que consideraron canónico su escrito. Otros, igualmente como Jerónimo, lo calificaron como apócrifo. Ya no tenemos que abundar más en esto, ya lo explicamos. El primero en atribuirlo a Bernabé fue el compañero de Pablo, el compañero de Pablo como autor de este libro, hablando de Bernabé, que muchas veces habla la escritora que Pablo y Bernabé andaban juntos. El primero que lo atribuyó a este Bernabé como el autor del libro es Clemente de Alejandría. Este escrito se divide en dos partes: la parte doctrinal, que es del capítulo 1 al capítulo 17, y la práctica, que está de los capítulos 18 al 21. El autor interpreta el Antiguo Testamento en la forma alegórica hasta extremos muy exagerados. Menciona el día octavo como día de celebración para los cristianos, que en este caso podríamos hablar que es el primer día de la semana, ya que tiene 7 días una semana. Entonces el día octavo es el primero. Entonces, de todas maneras, número 8 es número de reinicio, de llegar otra vez al 1. Entonces no hay contradicción en esta parte, pero sí menciona entonces que en vez del sábado, el día en que los cristianos se reúnen, y él da la razón de que porque es el día en que el Señor Jesús resucitó. Esto la mayoría de los cristianos lo creen. Hay puntos en donde también nuestra cobertura nos ha enseñado que fue en el Shabbat, por la tarde del Shabbat, que fue que resucitó el Señor Jesús, y tenemos bases y se nos enseñaron bases para creerlo. Pero bueno, aquí, como les decía, no estamos hablando de posiciones teológicas, simplemente estamos hablando de historia. Es el primero también que menciona que el aborto está prohibido, algo bien importante, porque estamos hablando de que es un libro que es del primer siglo, más bien a principios del segundo siglo, y bueno, estamos hablando de que ya desde ahí está hablando claramente que el aborto está prohibido. Divide la historia en 6 periodos de 1000 años. Así, de esa manera maneja la historia la carta de Bernabé. Tras lo cual vendrá Jesucristo a inaugurar el reino milenial en el día séptimo. Puede ser, sí, porque el número 6 es número de hombre. Entonces se podría pensar de alguna manera, aunque hay quienes hablan de que son 7 los periodos realmente en el que se puede dividir la historia cristiana, o la historia del mundo también, finalmente, porque la historia cristiana, porque yo digo de esta manera, aunque muchas veces nada más hablemos de Cristo en el Nuevo Testamento, pero vemos muchas veces a Cristo en el Antiguo Testamento, y Cristo, siendo Dios, existe desde antes. Entonces la iglesia, haya sido israelita o haya sido del Nuevo Testamento cristiana, ha sido de Cristo, porque todo lo hizo, dice la escritora, del Padre para el Hijo, todo es para él, de él y para él. Entonces vemos que sí, efectivamente. Entonces en algún otro tiempo estaremos hablando de esto, de los periodos, que tiene también su forma de hablarse, y tiene un estudio especial. Pero bueno, Bernabé habla de 6 periodos de 1000 años, que, como les decía, quizás los 1000 años no necesariamente se tengan que medir, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, como de 1000 años como nosotros lo vemos, sino de una manera espiritual. Entonces 6 periodos se me haría muy lógico, porque estamos hablando de que también el Señor hizo en 6 días la creación y el séptimo día descansó. Entonces pueden ser 6 periodos del hombre, y en el séptimo día vendrá el Señor Jesucristo a inaugurar el reino milenial. Entonces ese es el punto de vista de Bernabé. ¿Cuáles son las principales notas de su carta? Bueno, dice una parte: y circuncidó a Abraham de su casa 318 hombres. El 18 se compone primero de la I, que equivale a 10, y la H, que equivale a 8. Ahí tienes el nombre IHSOUSO, Isous, más como la cruz había de tener la gracia en la figura de la T, dice también los 300. Entonces las dos primeras letras significan a Jesús y la cruz, porque estamos hablando de la T, porque cuando ustedes vean en los principios básicos la pasión de Cristo,
ahí hablamos de que históricamente es más posible que se haya crucificado al Señor Jesús en una cruz Tai, no en una cruz como comúnmente la vemos en las imágenes religiosas de la iglesia tradicional. La cruz Tai tiene una forma de una T mayúscula. Entonces, esto también era algo que creían en ese tiempo, ya que por eso está hablando de que las dos primeras letras y la T es la forma de la cruz Tai, en la cual históricamente es más posible que haya sido crucificado nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en la carta de Bernabé, capítulo 9, versículos del 8 al 11. Luego, otra parte muy importante de su escrito dice: por eso, justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Esto está en el capítulo 15, versículo 9. Y en el último punto que vamos a ver, de los puntos importantes de la carta de Bernabé, dice: no matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. Esto está en el capítulo 19, versículo 5, y entonces él habla puntualmente en la primera parte de este versículo de que no puede abortarse. A un niño no se le puede abortar, y son principios de un padre apostólico y de un libro que al final no entró en el canon bíblico, pero que es muy importante estudiar y conocer, porque sí también nos da el perfil de cómo vivían los cristianos del primer siglo, y también nos da bases de cómo debe de vivir un verdadero cristiano. En esta parte, bueno, pues ya terminamos esta parte. Todavía vamos a hablar un poquito más de los padres apostólicos. En el siguiente video vamos a terminar este bloque y vamos a empezar otro tema en el tema de los héroes de la fe. Vamos a dar gracias al Señor Jesús por este tiempo y lo ponemos en sus manos. Bendito Padre, le doy gracias porque nos permite explorar cómo vivieron los primeros cristianos, los padres apostólicos, que fueron los que siguieron la obra y la autoridad, tuvieron la autoridad que quedó una vez que ya no estaban los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús. Le doy gracias porque nos ayuda también a caminar de una manera cristiana. Un conocer nuestra historia también es edificante. Conocemos las bases que pusieron los padres apostólicos y podemos caminar en ellas. Gracias, Señor. Sabemos también que usted nos sigue capacitando y preparando, Señor Dios Todopoderoso, y tiene cosas mejores para nosotros todavía, Señor. Es un tiempo de como está en nuestra proclama profética de este año, nuestra cobertura es de reedificación, y el que no conoce su historia, pues es difícil, es muy fácil que vuelva a repetir lo malo que pasó. Entonces tenemos que conocer la historia y caminar en esas bases correctas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo por medio de los apóstoles y después por los padres apostólicos, y pues ya empezaremos a conocer más de nuestra historia bíblica y de nuestros héroes de la fe. Gracias, Padre. Le pido que sea siempre el Señor Espíritu Santo el que hable. Los errores que pudieron haber en este video son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. La gloria sea para mi Señor Espíritu Santo. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oramos en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias, hermanos. Aquí terminamos esta sección. Como les digo, todavía falta un tema más respecto a los padres apostólicos, y ya seguiremos con otro tema. Que tengan bonita tarde y que Dios me los bendiga mucho. Hasta luego.